Bienvenidos a la presentación sobre análisis transaccional. El objeto, como portador de mensajes compuestos de formas, deseos, emociones o recuerdos, constituye uno de los primeros datos en el contacto de un individuo con el mundo y su significado es el conjunto de todos los contextos donde tiene presencia. En las ilustraciones podemos ver en cada una de ellas la misma cerveza, el mismo producto. Sin embargo, el contexto que lo rodea implica un cambio bastante fuerte en el mensaje que es percibido. De manera que en el primer ejemplo de la izquierda y el tercero de izquierda a derecha podemos notar pues un producto que cualquier persona compraría en el supermercado que lleva a sus casas en un contexto completamente hogareño y que no tiene mayor pretensión que mostrar el producto. Sin embargo, en la segunda imagen y en la última imagen hay un manejo del contexto que hace sentir emociones diferentes, que hacen desear el producto. De hecho, en la última imagen podemos notar varias cosas. Por ejemplo, que son dos vasos que están muy cercanos, lo cual implica que hay una pareja que probablemente está haciendo un brindis. Esa cercanía entre los vasos habla también de un grado de intimidad entre esas dos personas. Ahora, los vasos al chocar parece que derraman la espuma y la espuma sí tiene contacto la de un vaso con la otra, lo cual habla de un nivel de intimidad máximo. Entonces, hay una serie de mensajes que están siendo codificados que podemos entender gracias a que el contexto nos termina de cerrar ese mensaje y que nosotros podemos comprender porque tenemos experiencias previas que nos hacen interpretar o decodificar correctamente ese mensaje, tener las emociones relacionadas con ese mensaje, a pesar de que en nuestro consciente puede existir una gran posibilidad de que no nos demos cuenta de dónde está codificado dicho mensaje. Los elementos que juegan un papel en esta significación son el objeto, aquello que se desea representar, es decir, la cerveza por sí misma como producto. Segundo, el interpretante, que es el signo que sustituye al objeto. En este momento, ninguno de nosotros tiene una cerveza al frente, una cerveza de verdad que puede beber en este momento. Lo que vimos fueron imágenes. Esas imágenes son el interpretante, porque son signos visibles que están sustituyendo a una cerveza. Y el representamen, que es la imagen mental acompañada de emociones que configura el significado del signo. El representamen entonces es eso que nosotros percibimos a partir de la imagen, a partir del interpretante. El interpretante sustituye al objeto. Entonces puede notarse que hay un proceso de interpretación de información a partir de un intermediario. Este intermediario es el interpretante, que detona en nosotros toda una serie de recuerdos que implican una emocionalidad, lo cual es el representamen. Y esos recuerdos se dan porque nosotros somos capaces de guardar información de nuestras experiencias pasadas. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? La percepción realizada es de atributos tangibles como son dimensión, geometría, textura, material, colores, gráficos, detalle, precio, etc. En la imagen nosotros podemos ver todas esas características visuales, con los cuales la memoria realiza asociaciones que producen atributos intangibles como lo son la elegancia, el significado personal y el estatus social. A partir entonces de estas cosas que son tangibles y que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, podemos realizar interpretaciones de carácter metalingüístico que nos hace concluir que algo es elegante, que algo tiene una mayor jerarquía o que algo implica un mayor estatus social. ¿Cómo nosotros realizamos estas asociaciones? Pues los seres humanos estamos capacitados para realizar constantemente asociaciones de los estímulos que experimentamos a través de los sentidos físicos y la mente con las experiencias guardadas en nuestra memoria, sea esta consciente o inconsciente. Nosotros pasamos entonces constantemente recibiendo estímulos y guardando aquellos que nos ayudan sobre todo a sobrevivir. Esos estímulos que estamos guardando están dentro del banco de nuestra memoria, los utilizamos constantemente para interpretar el mundo. En el video Fireworks de Katy Perry se puede notar una serie de situaciones con las cuales podemos empatizar fácilmente porque son situaciones humanas que hemos visto en otras personas, que hemos vivido personalmente, que hemos visto en películas o en otros medios. Por ejemplo, la chica que teme quitarse su ropa y mostrar su cuerpo para tirarse en la piscina porque se siente demasiado obesa. O el chico homosexual que se acerca a otro chico para demostrarle su amor en público. O el chico que están asaltando y que termina haciendo un acto de magia con sus asaltantes, polarizando por completo la situación. Toda esta serie de historias que se cuentan en el video
pues muestran situaciones de vulnerabilidad y es muy fácil empatizar con esas situaciones porque todos los seres humanos hemos pasado por algo similar. Entonces podemos ver asuntos que son de carácter literal que podemos entender muy fácilmente, pero hay también un manejo metalingüístico, por ejemplo de los fuegos artificiales que salen del pecho. Justo en el momento en que la situación que implica vulnerabilidad es solucionada, a través de un salto al vacío, a través de un acto de valentía, estos protagonistas empiezan a emitir fuegos artificiales de su pecho. Los fuegos artificiales resultan en una analogía muy clara, puesto que hablan de emoción. Y que estén en la zona del pecho tampoco es casualidad, porque esta zona es donde se percibe principalmente las emociones positivas. De manera que a través de esta analogía es fácil entender y cerrar el mensaje que está siendo dado dentro de las historias que se cuentan en el video. El análisis transaccional es una perspectiva dentro de la psicología que parte de un punto, y es que existe una impresión de la naturaleza humana, de que el hombre posee una naturaleza múltiple. Y vamos a emplearla dentro de esta presentación para entender cómo capturamos la información, cómo la procesamos, cómo la guardamos y cómo posteriormente la utilizamos, para definir principalmente lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Con esto se plantea una explicación a la posición de vida de cada persona y a la forma en que guardamos, procesamos y utilizamos la información que está grabada en nuestro cerebro. Parte de 4 principios. Primero, el cerebro funciona como una grabadora multidimensional de alta fidelidad. Segundo, los sentimientos asociados a experiencias pasadas se graban también, unidos inseparablemente a estas experiencias. Gavin, could you want some lemon? You want to try some bites? Try a big bite. Big bite, big bite. What do you think? Pretty good? You try some more? No more lemon? No more lemon? No. Anything else? Or back to something else? En el video puede notarse la primera vez que este niño prueba un limón. Y el limón es una de esas frutas que guarda una información emocional muy fuerte debido a que es muy ácida y es percibida como un mal sabor por la mayor parte de las personas cuando se toma en su estado puro. En la cara del niño puede notarse su impresión ante ese sabor tan intenso. Ahora, aquí hay algo más. Normalmente cuando uno aprecia un video como este puede sentir la acidez del limón y es hasta probable que las glándulas salivares de cada uno de nosotros hayan soltado un poquito de saliva. Se produce entonces una emoción que es sinestésica y puede notarse cómo esta experiencia del pasado fue guardada y es detonada en este momento debido a que se presenta un estímulo de carácter visual que tiene consecuencia en otro sentido, en el sentido del gusto. A esto además se le conoce como una sinestesia. Tercero, las personas pueden existir en 2 estados al mismo tiempo, dentro de la experiencia y fuera de ella observándola. Por ejemplo, cuando se encuentra en una situación de contratación, cuando se va a una entrevista de trabajo. La persona que está siendo entrevistada debe contestar las preguntas que el entrevistador hace y debe contestarlas con mucha fluidez para demostrar su capacidad para ocupar el puesto. Mientras el entrevistador hace preguntas, es altamente probable que el entrevistado esté pensando cuál es la intención que tiene ese entrevistador, qué es lo que él quiere escuchar, para poder así dar una respuesta que esté enfocada en lo que la empresa necesita saber para que el entrevistado obtenga el trabajo. Nótese entonces que el entrevistado está en 2 posiciones, está viviendo la experiencia porque tiene que contestar las preguntas, pero es también como si apreciara desde afuera la experiencia para poder lucir lo mejor posible, dar las mejores respuestas para obtener el puesto. Cuarto, esas experiencias pasadas y los sentimientos asociados a ellas pueden reproducirse hoy tan vívidamente como cuando ocurrieron. En la ilustración tenemos un animalito que pocas personas aprecian. Además, es una cucaracha de tamaño bastante grande. La mayor parte de las personas sienten asco por estos animales y no tolerarían tenerlo en la mano a voluntad. De manera que una imagen como esta puede detonar todo ese recuerdo, toda esa serie de emociones vividas en el pasado, en la experiencia con un bichito de estos que se posa sobre nuestra mano. Y eso hace que esta imagen pueda detonar fácilmente la sensación del asco, del miedo y de la incomodidad en la mayor parte de las personas.
La observación continua apoya el supuesto de que dentro de la mente de las personas existen 3 estados. Es como si en cada persona existiera el niño que fue a los 3 años. También hay en ellas sus propios padres, en forma de grabaciones de experiencias vividas principalmente durante los primeros 5 años de vida. Y hay un tercer estado diferente de estos dos. Estos estados no son papeles, sino realidades psicológicas. Cada estado es producido por la reproducción de datos registrados de acontecimientos del pasado, que se refieren a personas reales, lugares y tiempos reales y a sentimientos no menos reales. Entonces, el análisis transaccional propone que hay 3 estados dentro de nuestra mente que están teniendo conversaciones constantes, que están teniendo conciliaciones y por tanto están ejerciendo transacciones entre cada uno de ellos. El análisis transaccional entonces estudia la naturaleza de estas transacciones para dar sentido al porqué de nuestros actos, al porqué de nuestras conclusiones y al porqué de nuestras percepciones. Desde la perspectiva entonces del análisis transaccional, la personalidad se compone de las conciliaciones manifestadas por esos 3 estados mentales, donde el círculo rojo representa al estado al estado padre, el círculo verde representa al estado adulto y el círculo amarillo representa al estado niño. El padre. El estado padre se compone de una colección de grabaciones de acontecimientos indiscutidos o impuestos de origen externo, obtenidos durante los primeros 5 años de vida. El nombre de padre resulta apropiado pues la principal fuente de esas grabaciones son los padres físicos o sus sustitutos. Sin embargo, cualquier figura de autoridad puede convertirse en una fuente de información del estado padre para cualquier persona. Esto es importante comprenderlo porque quiere decir, por ejemplo, que para un niño de 3 años, otro niño de 7 puede resultar en figura de autoridad. Por tanto, el niño de 7 o la información que emita o su comportamiento puede convertirse en una fuente de datos que se acumulan en el estado padre del niño de 3 años. En el padre se graban las advertencias, normas y leyes que el niño oyó brotar de labios de sus padres o que pudo advertir en su comportamiento. Lo importante es que esas reglas, acertadas o erróneas, se graban como verdades emanadas de la fuente de toda seguridad, del padre de 1,80 m, en una época en que para el niño, de apenas 60 centímetros, es importante obedecerles y complacerles. Aquí hay que resaltar entonces que normalmente un niño no tiene un desarrollo cognitivo tal que le permita tener independencia y poder sobrevivir solito. Depende 100% de los adultos, debido a que su maduración cerebral hace que no pueda comprender el mundo a cabalidad y al no darle un sentido correcto, pues se convierte en alguien muy vulnerable en un periodo de tiempo muy prolongado. Hace necesario entonces que los adultos lo estén protegiendo constantemente. Y los adultos, para poderlos proteger, tienen que imponer reglas específicas de comportamiento y de otros tipos, por ejemplo de carácter social, para que los niños se mantengan protegidos desde el punto de vista físico, de su integridad física, como de su integridad psicológica. Y para el niño resulta importante complacer constantemente al padre porque es la fuente de toda seguridad. Por tanto, la información que sale del padre o de las figuras de autoridad representa información útil de supervivencia para el niño. De ahí que constantemente el niño, el chiquito, por así decirlo, esté velando por entender esa información y por corresponder a esa información en la medida de sus posibilidades. Su función es proveer al individuo de datos esenciales para la supervivencia. Muchos de esos datos aparecen en la vida corriente bajo la forma de cómo se puede clavar un clavo, cómo se puede comportarse en público, cómo se puede vestir para una boda. Y también muchos de esos datos se refuerzan con expresiones como nunca, siempre y no olvides jamás que, como un hombre nunca llora, o una mujer siempre tarda mucho en vestirse, o no olvides jamás que al cruzar la calle el semáforo tiene que estar en rojo, porque si está en verde te puede atropellar un carro. Ahora, puede notarse que en los ejemplos hay un par que resultan en algo más cercano a un prejuicio y uno que sí tiene información útil de supervivencia, el que tiene que ver con el semáforo. Esto quiere decir entonces que en el estado padre se guarda todo tipo de información. Algunas de estas órdenes podrían ser muy útiles para sobrevivir y precisamente se guardan por eso, porque la información que en el estado padre sirvió para sobrevivir en un momento del tiempo. Sin embargo, puede perder vigencia, lo cual hace que esa información pueda convertirse
en un obstáculo para poder vivir mejor. Entonces, el estado padre es una grabación de acontecimientos impuestos, no sometidos a crítica y externos percibidos por una persona desde que nace hasta la edad de 5 años principalmente. Entonces tenemos un niño físico, lo cual quiere decir que es un chiquito de verdad, que tiene mamá, tiene papá, que son las principales fuentes de datos del estado padre que está dentro de la mente, por así decirlo, del chiquito. El niño. Al tiempo que acontecimientos externos se graban para constituir al padre, simultáneamente se produce otra grabación. Esta grabación son los sentimientos internos, las respuestas del niño ante lo que ve y lo que oye. Ese conjunto de datos oídos, sentidos y comprendidos es lo que se conoce como niño. Hace falta hacer una aclaración de nomenclatura dentro de esta presentación. Cuando en el texto la palabra padre tenga una letra mayúscula, una P mayúscula, se está refiriendo entonces al estado mental. Y cuando la palabra padre tenga una P minúscula, se está refiriendo al papá de un chiquito, al papá de un niño que sí existe, no al estado mental. Durante esta época de indefensión existen un número infinito de exigencias totales e inflexibles que pesan sobre el niño. Por una parte, siente una serie de necesidades imperativas, grabaciones genéticas, como vaciar sus intestinos a su capricho, la de explorar y la de saber, la de experimentar todas las sensaciones placenteras asociadas con el movimiento y el descubrimiento. En la etapa de la niñez, pues el cerebro está madurándose, se está produciendo un fortalecimiento de diferentes zonas que a su vez ayudan con diferentes habilidades. Por eso el niño podría resultar inquieto en algunas etapas, podría resultar preguntón en otras etapas, podría resultar excesivamente molesto para un adulto en otras etapas, porque en realidad su cerebro le está pidiendo que haga todas estas cosas para poder madurar las diferentes zonas que están relacionadas con el pensamiento lógico, con el pensamiento matemático, etc. Por tanto, hay necesidades que tienen un eco genético que hace que el niño tenga un comportamiento que normalmente no es el más adecuado o considerado el más adecuado por una persona adulta. Por la otra, existe la exigencia constante de lo que le rodea, especialmente de los padres, para que renuncie a las satisfacciones básicas a cambio de la recompensa de la aprobación paterna. Entonces se hace un reforzamiento constante para el niño, indicándole cuáles son aquellas actitudes que se consideran correctas para él en su edad. De manera que un chiquito bueno es aquel que no responde, y un chiquito bueno es aquel que no señala, y un chiquito bueno es aquel que está limpio todo el tiempo. El principal producto secundario del proceso frustrador y civilizador son los sentimientos negativos. Basándose en esos sentimientos, el niño llega muy pronto a la siguiente conclusión: no estoy bien, no soy como debo ser. Se le llama a esta valoración el estar mal o el niño que está mal. De manera que entonces tenemos un niño que lo que desea es estar jugando todo el tiempo y jugar con tierra. ¿Okay? Su cerebro le pide eso porque en ese momento, en la etapa en la zona de desarrollo sensible en la cual se encuentra, pues tiene que afinarse sus destrezas motoras, tanto la gruesa como la fina. Por tanto, todo su ser le pide que se mueva y que juegue con cosas que fijo le van a producir algún grado de suciedad. A la par de esto tenemos a unos padres que le están insistiendo constantemente que no debe ensuciarse, que debe permanecer limpio, probablemente porque ellos deben lavar la ropa. Entonces, el niño confronta esta información que proviene de los padres que insisten que un niño bueno hace estas cosas, mantiene su ropa limpia, mientras tanto todo su ser lo que quiere es salir corriendo a jugar y ensuciarse. Ante esta disyuntiva llega a una única conclusión: estoy mal, no soy como debo ser, no correspondo al estándar de un niño bueno, por tanto debo ser mal. Y a esta valoración es a lo que se le conoce como la sensación de estar mal o el niño que está mal. El niño también desempeña un papel vital en la supervivencia. Contiene un vasto depósito de sentimientos positivos como la creatividad, la curiosidad, el deseo de explorar y de conocer, la necesidad de tocar y sentir y experimentar, y las grabaciones de los sentimientos exaltados puros dados por los primeros descubrimientos. Y aquí cabe resaltar que estos primeros descubrimientos producen mucho placer, y que los placeres más intensos y más arraigados en nosotros casi siempre son los más simples.
puesto que el niño está buscando constantemente satisfacer la necesidad de curiosear y de crear. Y para esto no necesita experiencias extraordinarias. Juntamente con todas las grabaciones de no estar bien, hay un contrapunto, el estar bien. Hay el aspecto gozoso, el niño feliz, el muchachito libre de cuidados que anda cazando mariposas o la niña con la cara manchada de chocolate. Es decir, el niño no está mal todo el tiempo. También tiene momentos en los cuales siente mucho placer y esos momentos de placer están relacionados con las actividades que le producen felicidad y que hace solo por el placer de hacer la actividad. A esto se le conoce como un juego. Lo cual no implica, por ejemplo, que el trabajo, lo que nosotros hagamos para sobrevivir, tiene que ser trabajo. Si eso que nosotros hacemos para sobrevivir nos produce placer, pues encaja también en la categoría de juego. Por tanto, el estado niño está compuesto de grabaciones de acontecimientos internos, que son sentimientos, en respuesta a acontecimientos externos, la mayor parte del padre y madre físicos, que no fueron discutidos, es decir, fueron impuestos 100% entre el nacimiento y la edad de 5 años. Entonces, el chiquito, el niño físico, tiene un padre y tiene una madre, y ambos proveen entonces información o demandas ante el niño. El niño tiene una emoción ante estas demandas, que pueden ser emociones positivas o pueden ser emociones negativas. Y este conjunto de información de carácter emocional que sintió el niño ante estímulos externos es lo que compone su estado niño o el estado niño dentro de su mente. El adulto. Antes de los 10 meses de edad, el niño solo tiene un padre y un niño, lo que no ha poseído es la capacidad para elegir sus respuestas o para manejar lo que le rodea. Hacia los 10 meses empieza a experimentar el poder de la locomoción, liberándose de la prisión de la inmovilidad. Descubre que es capaz de hacer algo que brota de su propia conciencia. Esta autorrealización es el principio del adulto. Los datos del adulto se acumulan como resultado de la capacidad del niño para descubrir por sí mismo en la vida lo que difiere del concepto enseñado de la vida, propio del padre que hay en él, y del concepto sentido de la vida, propio del niño. Por tanto, la función del adulto es conciliar la información que hay en el padre, contrastarla con la del niño y sacar conclusiones. De manera que, si con el tiempo, por ejemplo, en el estado padre hay una información que dice algo así como que si se come el pan recién salido del horno le va a doler el estómago, y confronta con la emocionalidad del niño, mientras tanto el niño está deseando comerse el pan, experimenta el comerse el pan caliente y no tiene dolor de estómago, pues puede invalidar fácilmente la información del padre y crear nueva información que dice puede comerse el pan caliente recién salido del horno. Ahora, esto es muy sencillo con información de carácter neutro, como el ejemplo que se acaba de dar. Puede resultar un poco más difícil con información que incluye prejuicios. Los prejuicios se caracterizan por ser información que se encuentra cristalizada y que es muy difícil de cambiar. Entonces, puede ser que la conclusión final sea mantener el prejuicio. La conclusión del adulto puede ser mantener el prejuicio, lo cual quiere decir que el adulto no necesariamente procesa la información y obtiene la verdad al final. Quiere decir que si el adulto cuenta con insumos positivos y con insumos correctos, puede tomar determinaciones correctas. Pero que si los insumos del proceso de contrastación de datos del padre versus el niño son de mala calidad, las conclusiones que puede sacar el adulto a su vez pueden ser de mala calidad, por así decirlo. A través del adulto, el niño puede empezar a distinguir las diferencias entre la vida, tal cual le fue mostrada y enseñada propio del padre, la vida como la sentía o la deseaba o la imaginaba propio del niño, y la vida tal como la ve por sí mismo. La principal función del adulto entonces es crear el criterio propio, por así decirlo. El adulto es una calculadora de datos que elabora decisiones después de ordenar información recibida de 3 fuentes: el padre, el niño y los actos que el adulto ha reunido y está reuniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las funciones principales del adulto entonces es calcular, es poder predecir, ¿ok? Y puede predecir cosas que están en el pasado como puede predecir cosas que van a suceder en el futuro. Ahora, predecir el pasado no es necesariamente correcto, más bien puede armar a partir de las señales visibles, pues especulaciones acerca de qué sucedió en un momento del tiempo. De la misma forma que ante la posibilidad
de un peligro puede crear posibles escenarios y atender rutas de solución en función de qué escenario se presente en el futuro. A esta capacidad se le conoce como cálculo de probabilidades y puede aumentarse mediante un esfuerzo consciente. Si el adulto está alerta a la posibilidad de perturbaciones, puede también imaginar soluciones para resolver la perturbación si ésta se produce realmente. La tarea normal del adulto consiste pues en comprobar los viejos datos, confirmarlos o invalidarlos y archivarlos de nuevo para su futuro empleo. Si esta tarea se desarrolla sin obstáculos y hay una relativa ausencia de conflictos entre lo que ha sido enseñado y lo real, la calculadora puede consagrarse a una nueva e importante tarea, la creatividad. La creatividad entonces, como hablamos anteriormente, reside en el niño. Sin embargo, el niño lo guía el placer de la práctica. El adulto puede aportar una estructura y con ello la creatividad llegar a su máximo alcance, la resolución de problemas. Vamos a entender la creatividad entonces como la capacidad que tiene el ser humano, que es una capacidad innata de resolver problemas con las herramientas que el medio le provee, pero agregando cada vez un procedimiento o algo nuevo dentro del proceso, una manera diferente de solucionar los problemas. El adulto entonces depende de tener energía, por así decirlo, de tener recursos para poder dedicarse a la creatividad. Y si está muy ocupado resolviendo asuntos viejos, conflictos existentes, previos existentes, pues es poco probable que tenga chance de generar espacio para la creatividad. La creatividad tiene su origen en la curiosidad del niño, pero necesita al adulto. El niño aporta el deseo de hacer las cosas y el adulto el cómo hacerlo. Para la creatividad es esencial que la calculadora tenga tiempo. Si la computadora se halla ocupada con viejos asuntos, le queda poco tiempo para dedicarse a cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, si una persona es excesivamente vanidosa, porque tiene alguna carencia con respecto a su autoimagen y tiene que tardar 2 horas completas decidiendo qué ropa se va a poner para ir al cine mañana por la noche, pues claramente este adulto no dispone de mucho tiempo ni de muchos recursos para poder dedicarse a la creatividad porque está ocupada por cosas completamente banales y que podrían no resultar tan trascendentes ni tan útiles para la supervivencia. De manera que el estado adulto está configurado por grabaciones de datos que fueron adquiridos y ordenados por exploración y comprobación. Es un concepto pensado de la vida, es un concepto construido de la vida por un niño a partir de los 10 meses. Y esta contrastación se da de las grabaciones de acontecimientos externos, que es el concepto enseñado de la vida que hay en el padre, versus la información de las grabaciones de acontecimientos internos, concepto sentido de la vida propio del niño. Sin embargo, también puede darse una contrastación de la evidencia externa con respecto a la información que el adulto ya procesó y ya validó. Las posiciones vitales. La actitud vital puede definirse como la forma en que un ser humano enfrenta al mundo. Desde el punto de vista del análisis transaccional existen 4 actitudes principales. Yo estoy mal, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Y yo estoy bien, tú estás bien. Estas 4 actitudes vitales entonces pueden entenderse como la forma en cómo yo afronto al mundo. Y la posición normal en la cual se encuentra la mayor parte de las personas es yo estoy mal, tú estás bien, que es la posición del niño en la primera infancia, cuando descubre que no puede cumplir con todos los requerimientos que imponen sus padres y llega a la conclusión yo estoy mal porque sus padres describen claramente cómo es un niño bueno y todo lo que su ser le pide es completamente opuesto o bastante diferente de lo que sus padres describen como un niño bueno. El niño llega a la conclusión yo estoy mal, mis padres están bien. La posición es entonces yo estoy mal, tú estás bien. Y de esta posición nacen dichos como por ejemplo que el césped siempre es más verde en el patio ajeno, o la sensación constante de los estudiantes de arquitectura y diseño de que todas las demás personas dibujan mucho mejor que ellos. La segunda posición, yo estoy mal, tú estás mal, es una posición de desesperanza que puede aprenderse cuando las personas que están bajo la responsabilidad de cuidar al niño pues tienen constantemente una situación de desgracia. Por ejemplo, los hijos de padres drogadictos con cuadro de drogadicción muy fuerte. Entonces el chiquito tiene pocas fuentes de caricias debido a que sus padres están constantemente mal. El niño se siente mal y sus padres a su vez están mal.
La posición yo estoy bien, tú estás mal es una posición de arrogancia, en el cual yo me declaro superior a todos los demás y yo suelo tener entonces toda la razón, que es la posición, por ejemplo, que suelen tener los asesinos en serie, que están completamente convencidos que ellos hacen un bien al mundo asesinando a todas esas personas. Y la posición yo estoy bien, tú estás bien es la menos frecuente de todas y es la posición de la asertividad, en la cual se acepta que yo estoy bien, que no hay ningún problema, que la otra persona también está bien y que podemos incluso tener posiciones completamente opuestas, pero que si yo me pongo en la posición del otro y lo veo todo desde su óptica, desde su perspectiva, puedo comprender por qué motivo piensa de esa manera. Y que eso no hace que él esté mal, simplemente él está bien, pero desde su posición, mientras yo estoy bien desde la mía. La mayor parte de la población se ubica dentro de la primera actitud vital, razón por la cual es la única que será estudiada en esta exposición. A edad muy temprana, todo niño llega a esta conclusión, estoy mal, y a esta otra conclusión respecto de sus padres, ustedes están bien. Esta conclusión hace que constantemente tengamos sobre nuestra cabeza o sobre nuestro corazón la sensación de estar mal, lo cual no es algo negativo, es la sensación de estar mal lo que nos levanta todos los días, entonces, a mejorar el mundo, o a ser mejores personas, o a tener un mejor puesto laboral, o a compartir mi vida con la persona que sueño o que deseo compartir mi vida. En realidad, la sensación de estar mal es un estímulo constante para la mejora. Sin embargo, también puede convertirse en algo que sea utilizable desde otros puntos de vista. Por ejemplo, es la sensación de estar mal lo que hace que miles de personas cambien su teléfono celular cada vez que sale una nueva generación, a pesar del que tienen en este momento, está completamente útil, está completamente bueno y podría rendir 2-3 años más. El comercio en general, entonces, aprovecha la sensación de estar mal para presentar algo mejor y hacer sentir a las personas que eso nuevo, que es mejor, puede hacerles sentir mejor. Y efectivamente así sucede. Después del acto de compra hay un rato en el cual la sensación de estar mal se calma. Pero al no actuar sobre su origen y al servir simplemente como un placebo, llega el momento en que eso nuevo que compré agota su posibilidad de calmar mi sensación de estar mal, vuelve a surgir la sensación de estar mal y además multiplicada porque ejercí un gasto o hice un gasto que no debía de hacer. Entonces, esta sensación de estar mal puede ser algo positivo o algo negativo en función de cómo las personas lo gestionan. Lo que hay que entender de todo esto entonces es que a través de las conciliaciones entre padre, adulto y niño nosotros vamos configurando nuestra visión de la vida, que puede ser positiva o negativa en función de los efectos que tenga sobre nosotros y que esos efectos están en función de las decisiones que vamos tomando sobre el camino. Y que esta información o el resultado de esta conciliación también es la que nos dice qué nos gusta y qué no nos gusta. Nos gusta todo aquello que encaje principalmente en nuestro esquema mental. Y probablemente no nos gusta todo aquello que esté fuera de nuestro conocimiento o fuera de nuestro rango de acción, fuera de nuestra zona de confort. Dentro de esta posición hay un ejemplo de esperanza, porque hay una fuente de caricias. El adulto tiene una base sobre la cual trabajar. ¿Qué debo hacer para ganar sus caricias o aprobación? Si yo estoy mal y los otros están bien, entonces, ¿qué debo hacer para estar bien como los otros? Las personas pueden intentar dos maneras de vivir esa posición. La primera es creando un guión de vida que confirma la posición estoy mal, es decir, permanecer mal por decisión propia. La segunda y más corriente, recurrir a un contrario que parte de la posición puedes estar bien si haces tal cosa. Entonces puedes estar bien si tienes el teléfono nuevo, puedes estar bien si cedes tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de los demás. Puedes estar bien si construyes la mejor de las casas. Y así sucesivamente. Espero que la presentación haya sido de provecho. Muchas gracias por su atención.